Después de culminada la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de países europeos, ciertamente los que participaron en la confrontación directa, como Alemania, Francia y ciertas partes de Inglaterra, quedaron destruidos. Los últimos 70 años de la historia de Occidente han visto un progreso tecnológico, académico, como quizá nunca antes en la historia occidental. Enviamos al hombre a la luna, creamos supercomputadoras, tenemos teléfonos inteligentes en nuestros bolsillos que 100 años atrás hubieran parecido completamente impensables. Ciertamente en Occidente hay un sentido de positivismo hacia el futuro. Lo que hemos logrado en el pasado no es nada comparado a aquello que vamos a lograr en el futuro. Hay un sentido cada vez más de autoconfidencia en los méritos y la capacidad del ser humano. Sin embargo, déjeme hacerle una pregunta. ¿Estamos en un mejor momento espiritual en Occidente que hace 100 años? ¿Estamos como sociedad en los Estados Unidos de Norteamérica, el día de hoy, en el 2025, en un mejor estado espiritual de lo que estábamos hace 100 años? Ciertamente miramos los índices económicos, miramos los índices de decrecimiento de la pobreza, pero ¿qué acerca de la pobreza espiritual? ¿Estamos experimentando verdaderamente un tiempo de bendición en Occidente? ¿O estamos experimentando el justo juicio de la ira de Dios? En Reino Unido, donde he residido los últimos 15 o 16 años, el 58% de la población clama no creer en Dios. Se identifican a sí mismos como ateos. Este porcentaje es aún más alto entre los jóvenes entre 18 a 24 años, en el cual casi el 75% de este segmento de la población clama no creer en Dios. Una nación que hace 200 años envió misioneros a todo el mundo, el día de hoy es una de las naciones más paganas de la tierra, pero con mucho dinero en sus bolsillos. Me aviento a decir que quizá la situación no sea tan precaria en los Estados Unidos de Norteamérica como lo es en Europa, pero no es mucho mejor. Y ciertamente va en esa dirección. La mayor parte del país ha rechazado su herencia espiritual, burlándose de aquellos que les precedieron en la fe y llevan las consecuencias de su propio desvarío en sus propias vidas. El filósofo Charles Taylor, en su Magnus Opus, A Secular Age, establece una conexión muy cerca entre el declive del cristianismo, el incremento del secularismo y la revolución sexual. Si es algo que no podemos ignorar, es los grandes cambios que están teniendo lugar en este momento en Occidente. Cambios completamente impensados unas generaciones atrás. Mientras iba por algunas calles el día de ayer y en esta semana, no pude evitar notar lo patriotas que son en los Estados Unidos, con las diferentes banderas americanas en muchas de las casas y en muchas instituciones. Pero tampoco pude evitar notar cómo también habían banderas multicolores del movimiento LGTB. Un movimiento que se opone directamente a la concepción misma de todo lo sagrado en el cristianismo.
Vemos cómo estos cambios están siendo introducidos en las escuelas. Vemos cómo estos cambios están siendo introducidos en la televisión. Vemos cómo estos cambios están siendo introducidos en las iglesias. Y no piensen por un momento, hermanos, que como iglesia ustedes van a estar inmunes. Lot poco a poco fue mudándose cerca a Sodoma, y Sodoma poco a poco fue mudándose más cerca de Lot. Mientras la cultura se vuelve más pagana, vamos a tener que hacer un esfuerzo consciente y decidido por mantener las raíces de la fe y del evangelio que nos ha sido legados. Comúnmente escuchamos la frase, la ira de Dios, y tenemos en nuestra imagen una imagen apocalíptica, con rayos y truenos y terremotos y fuego cayendo y la destrucción completa. Y es difícil a nosotros pensar, cuando leemos este pasaje, pensar en la ira de Dios en estos términos. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, la ira de Dios principalmente se muestra por la remoción de la presencia de Dios y la gracia común sobre una nación. En un cierto sentido, muy cierto, escatológicamente, hay un sentido de la ira de Dios final, en juicio. Pero la ira de Dios se está revelando en este momento. Ciertamente disfrutamos de mayor prosperidad económica en los Estados Unidos que en muchos lugares del mundo, pero disfrutamos también de mayor cercanía espiritual. ¿Cómo han sido los últimos 40 años? ¿Y cómo será los siguientes 40 años por venir para nuestros hijos y nietos? Pablo comienza el versículo 16 de su exposición en su carta a los Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también al griego. Si leen el texto en los primeros 15 versículos del capítulo 1, Pablo ha dado una exposición de este evangelio del cual él dice creer y él dice anunciar. Anuncia a Cristo Jesús en los versos 1 al 15 como el cumplimiento de las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento. La irrupción del reino de Dios en la historia, en la persona de Cristo, y la misión de Dios a través de Cristo. Pablo hace de la misión de Dios su misión. La misión de Dios es la predicación del evangelio, por lo cual la misión de Pablo es la predicación del evangelio. El reino de los cielos ha llegado. Las buenas nuevas del evangelio deben ser predicadas. Y ahora Pablo va a describir en qué consiste este evangelio en los siguientes capítulos de Romanos. Sin embargo, antes de describir las buenas nuevas del evangelio, Pablo primero tiene que comenzar a describir por qué son buenas nuevas, y esto solamente es en el contexto de malas noticias. En otras palabras, las buenas noticias del evangelio solamente tienen sentido cuando son contempladas con las malas noticias. De tal manera que si no comprendemos las malas noticias, no podremos apreciar las buenas noticias. Y nuestra capacidad para comprender las buenas noticias está directamente relacionada con cuánto entendemos cuáles son las malas noticias. Las buenas noticias del evangelio se deben leer a la luz de las malas noticias. Los versos 18 al 21 son una continuación de los versos 14 al 16 y nos dan las razones por las cuales el evangelio ha sido revelado de esta manera y por qué el evangelio es necesario. El evangelio es tanto una revelación del amor de Dios como de la ira de Dios.
En el Evangelio se muestra el amor de Dios por los pecadores y la ira de Dios por el pecado, que requirió la muerte de Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, para redimirnos de nuestros pecados. Son buenas noticias, porque antes le anteceden malas noticias. Para nosotros, especialmente aquellos que tenemos años en la fe, es difícil comprender a veces de manera existencial cuán malos somos. Yo pude comprender esto un poco mejor a los 19 años. Crecí en una familia cristiana, a veces iba a predicar y hacer evangelismo en las calles o en las plazas u otros lugares, y un grupo de médicos norteamericanos fue al Perú a hacer visitas médicas en las cárceles. Mi tío, quien era un evangelista laico, me dijo, ¿por qué no vas a ayudarme? Yo en esa época tenía 19 años. Así que fui con él a la cárcel, la cárcel de máxima seguridad en Piedras Gordas, en el Perú. Yo era en esa época 20 años menor de lo que soy ahora y 20 kilos más delgado. Iba con mi camisa y mi corbata, y en esa época usaba una Biblia Thompson grande. No parecía de ninguna manera un prisionero de máxima seguridad. Mientras los prisioneros iban siendo atendidos por el grupo médico, yo estaba ahí tratando de compartir el evangelio. Muchos de ellos me miraban como, ¿quién es este joven desubicado que está en esta cárcel de máxima seguridad? En un momento yo necesité ir al baño y cometí el error de preguntarle a uno de los prisioneros, ¿dónde está el baño? Él me dijo, bueno, tienes que salir por aquí, ir para allá y vas a llegar al baño. Poco sabía yo que en la cárcel había un baño para invitados y otro baño para los prisioneros. Y el baño al cual me estaba llevando era el baño de los prisioneros. Ahora, no sé cómo son las cárceles aquí, pero en Perú básicamente todos los prisioneros están en una especie de patio. Los policías le dan la comida, ellos mismos a veces se preparan la comida y los policías no entran a este patio grande. Así que yo fui ahí y pronto me di cuenta del error que había cometido. Cuando no había ningún policía alrededor, yo estaba en el baño rodeado de prisioneros de máxima seguridad. Un prisionero se me acercó con el torso descubierto, el polo en la cabeza, un hombre fuerte y alto, con un cuchillo en la parte de su lado. Y me dijo, ¿tú eres cristiano? Sí, le respondí. Yo soy cristiano, evangélico, con miedo. Yo también. Yo soy cristiano, somos hermanos. Y me dio un abrazo fuerte. ¿Qué estás haciendo en la cárcel? He venido a predicar, le dijo. Eres predicador. Excelente. ¿No quisieras predicar en los pabellones? Ahora, cuando uno tiene 19 años, uno piensa que es inmortal. Es un error de los jóvenes. Y en mi poca sabiduría, o quizá mucha valentía, le dije, sí, lléveme por favor a los pabellones. Yo contento voy a ir a predicar. Así que la persona me comenzó a llevar a los diferentes pabellones. Él me dijo, yo te voy a cuidar. Me paré ahí y comencé a predicar el evangelio en diferentes pabellones, lo mejor que podía. Hasta el día de hoy recuerdo cuando me llevó a un pabellón que se le llamaba el pabellón de los intocables. Cuando alguien hacía bulla, él decía, ¡hey, cállese, escuchen! Este pabellón de los intocables era de hombres que habían cometido los peores crímenes, homosexuales, la mayoría de ellos con SIDA, esqueléticos, mirándome mientras predicaba el evangelio. Cuando vi sus ojos, hermanos, ahí mismo yo me puse a llorar. Y por un instante
comprendí la profundidad de la gracia de Dios. Verdaderamente, yo podría estar ahí. De verdad, yo podría estar ahí. No hay nada en mí mismo que me diferencie de esta persona. Es solamente y puramente la inmisericordia, la gran misericordia de Dios. Y hasta que nosotros no podamos comprender cada día eso, no vamos a poder apreciar la profundidad del amor de Cristo que murió por personas como nosotros. Las buenas noticias del Evangelio, hermanos, son buenas noticias porque somos malos. Y hasta que no podamos comprender y pedirle a Dios, abre mis ojos a mi maldad, a mi pecado, a lo que está realmente en mi corazón, no vamos a poder apreciar el regalo de amor que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Pablo, antes de predicar el Evangelio, pasa 3 capítulos describiendo cuán profundamente terrible era nuestra situación. Tenemos más progreso y más dinero el día de hoy en Occidente, pero no sé si eso ayude a darnos cuenta cuán pobres verdaderamente somos. Quisiera mencionar 3 puntos de este pasaje a continuación. El primero, la ira de Dios. El segundo, los ídolos del corazón. Y el tercero, el juicio de Dios. La ira de Dios, los ídolos del corazón y el juicio de Dios. La ira de Dios. Punto 1, versos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la maldad de los hombres que supresen la verdad con maldad. Porque lo que conocen de Dios les es conocido, porque Dios se los reveló. Porque desde la creación del mundo, su eterno poder y deidad es plenamente conocido, de modo que no tienen excusa. Cuando hablamos de la ira de Dios, hermanos, y este es un tema común, a veces yo escucho en círculos reformados y de todos lados hablar de la ira de Dios, pero el primer punto que tenemos que comprender cuando hablamos de la ira de Dios es que es la ira de Dios, no la nuestra. Es la ira de Dios, no nuestra ira. Y este es un punto que quiero expandir porque Dios es moralmente puro, moralmente santo, infinitamente amoroso y no es como nosotros. Su ira es diferente de nuestra ira. Su ira es siempre por la razón correcta. Nunca se aira por razones incorrectas. Nunca pierde el temperamento. Y nunca está malhumorado por cosas que le afecten a él mismo. Pocas cosas me molestan más o me molestaban más que llegar a la casa y que no haya comida porque pensaban que había almorzado. ¿No me guardaste cena? Es que pensé que ibas a cenar en la calle. La ira. Y no sé si te ha ocurrido, pero a veces nosotros nos airamos. No a veces, casi siempre, por cosas que son pecaminosas. Dios no es así. Su ira es siempre por las razones correctas. Es diferente a nosotros. Es en la proporción correcta. No se aira más o menos de lo que debe. Es una ira misericordiosa y longánime y paciente. Y es una ira justa, e incluso su ira es una expresión o una combinación con su amor. No hay una ira pura de Dios hacia alguien en esta instancia hasta que llegue el juicio final. Siempre está matizada por su misericordia. Ahora, esto puede ser difícil de comprender. ¿Cómo es que Dios menciona que tiene ira hacia el pecado e ira hacia el pecador, pero en un sentido también se dice que ama al pecador?
¿Es esta una contradicción? ¿Dios ama o está airado? ¿Cómo? Y esto es difícil para nosotros comprender, porque ¿cómo puedo estar airado y al mismo tiempo amar? Parece una contradicción en nosotros mismos, porque nosotros mismos, criaturas limitadas, no podemos y nos es difícil entender esto. Debemos tener algo presente, hermanos. El amor de Dios, para comprender la ira de Dios, se usa de diferentes maneras. Hay un amor de Dios que es benevolente o misericordioso para con toda la creación. Dios es bueno. Él no es malo y bueno al mismo tiempo. Dios es bueno. Él es amor. Y hay un amor benevolente o de misericordia hacia toda la creación. Pero hay un amor especial que el Padre tiene por el Hijo. El Padre ama al Hijo por sobre todas las cosas. Y si tú estás en el Hijo, el Padre te ama por sobre todas las cosas. No por quien tú eres, pero porque estás en el Hijo. Hay un amor especial por Dios, por sus escogidos. No por lo que los escogidos son en ellos mismos, porque en ellos mismos no son más merecedores de amor que los no escogidos, sino que el amor de Dios es supremo por ellos, porque ellos están en el Hijo. De tal manera que cuando Dios ve a sus santos orando, Él no ve a Daniel o no te ve a ti orando, Él ve a Cristo Jesús orando. Y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Esta es la imputación activa de la justicia de Cristo y la imputación pasiva de sus méritos en la cruz. Esta doble imputación de justicia nos es dada a nosotros, apropiada por la fe en Cristo Jesús. Dios te ama, no porque eres digno de amor, sino por Cristo Jesús. Es Cristo quien nos hace dignos de amor. Todo lo bueno en nosotros, todo lo bueno en nosotros es Cristo en nosotros. Todo lo bueno en ti es Cristo en ti. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios se revela. La palabra usada ahí es apocalipto, de la cual viene la misma palabra apocalipsis o revelación. No voy a entrar en todos los detalles del griego aquí, pero la idea es algo que está teniendo lugar. Está siendo revelada. Es como, imagínense que tengo una lámpara aquí y está tapada con una manta o con una colcha que nos inhibe ver la luz. Lo que está diciendo es que está en este momento quitándose, está mostrándose su ira, está ocurriendo en este instante. Hay un sentido en el que la ira de Dios es escatológica o futura. Tendrá una culminación futura. No es de lo que está hablando en este pasaje. Está hablando de una ira de Dios presente, continua, que se está mostrando en este instante. El día de hoy, en este momento, se está mostrando la ira de Dios. Y luego Pablo pasa a describir cómo la ira de Dios se manifiesta en este momento. Y es lo que continúa en el resto del pasaje. Pablo identifica los objetos de la ira de Dios como aquellos que niegan, menosprecian la verdad de Dios. Pablo afirma aquí que la gente rechaza a Dios con conocimiento. Saben lo que hacen, conocen a Dios, por lo cual no tienen excusa. ¿Cómo conocen a Dios? Bueno, en este pasaje claramente habla a través de las obras de la creación. No sé si alguno de ustedes ha ido a la Capilla Sixtina.
o ha entrado a los grandes auditorios en Vaticano. Desde una perspectiva humana son grandes obras de arte. O cuando usted va, por ejemplo, a la Royal Gallery en Londres o cualquier galería artística que tengan aquí, usted ve algunas de esas pinturas, esos lienzos grandes, y usted se maravilla. Esto es producto de un genio. La persona que hizo esto debe tener una habilidad más allá de mi comprensión. ¿Cuánto más el ser humano cuando ve la creación, los cielos, las estrellas? Ellos sabemos dentro de ellos que existe un Dios. Por mirar arriba a la creación, vemos la obra de Dios en la eternidad. Su eterno poder y deidad son claramente visibles. Por mirar hacia adentro, el hombre en su conciencia sabe que hay un Dios. La ley moral fue inscrita en el corazón de Adán. Esa ley moral se obscureció de tal manera que lo que permanece el día de hoy es una sombra de esa ley moral, pero aún el hombre profundamente en su conciencia hay algo que le pica y le dice, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Pero rompen su conciencia. Le dicen no a su conciencia. Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, y la ira de Dios se manifiesta. ¿Cuántas veces cuando no eras creyente y cuando pecabas, tú sabías y algo te decía en tu conciencia que lo que estabas haciendo estaba mal? Y aún así preferías tu propio placer al placer de Dios y hacías voluntariamente lo contrario que tú sabías no debías hacer. La ira de Dios se manifiesta contra todo aquel que suprime la verdad. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué suprimen la verdad? Bueno, Pablo pasa a explicar por qué. Debido a sus propios deseos pecaminosos, debido a su propia búsqueda personal del placer. Hemos sido creados a la imagen de Dios, seres que aman intensamente por naturaleza. Jonathan Edwards, el teólogo británico nacido en los Estados Unidos, nacido aquí en las colonias americanas, el mayor o más conocido teólogo americano, explica este pasaje y menciona que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, con un deseo profundo por amar a Dios. El objeto del deseo de su amor era Dios. Sin embargo, Edwards menciona que lo que afectó primariamente la caída no fue el deseo de amar, sino el objeto del amor. En otras palabras, lo que ocasionó la consecuencia principal de la caída no fue una distorsión en los afectos del hombre, sino en el objeto de los afectos. Aún por naturaleza buscamos amar intensamente algo o alguien, pero ese objeto el cual debía ser Dios ha sido removido. Llamamos a la criatura supremamente más que al Creador. Pero aún tenemos ese deseo profundo en nuestro corazón de amar y de ser amados. Y eso es porque Dios nos creó de esa manera por naturaleza. Y esta es la tragedia del hombre, que el hombre fue creado con este deseo, pero la tragedia del ser humano es que se amó a sí mismo supremamente antes que a Dios. Viven una vida como si Dios no existiera. La impiedad en la teología paulina está relacionada con la práctica de tratar de matar a Dios en la vida práctica. Si pudieran matar a Dios, lo matarían y se harían Dios a ellos mismos
para que no haya nadie que les diga cómo deben vivir. Profundamente saben que hay un Dios, pero lo bloquean. No una vez, no dos veces, cientos de veces al día. Y como consecuencia de esto, vamos a ver el punto 2, los ídolos del corazón, la idolatría del corazón, la manifestación de la ira de Dios. Versos 21 al 23, porque aunque conocían a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, pero su razonamiento se convirtió en inútil y sus necios corazones fueron entenebrecidos. Aunque claman conocer a Dios y ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de pájaros, de animales y de reptiles. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Este es un sentido de reconocer a Dios en todas las cosas. Es lo opuesto del plagiarismo, de reconocer que hay un Dios y que todo viene de Él y nos es dado a nosotros. Tengo que confesar un pecado. Cuando tenía 14 o 15 años, no sé si era cristiano o no, yo era muy bueno en matemáticas. Así que una de las maneras de maldad, como me ganaba el dinero, era haciéndole la tarea a los compañeros del colegio. Podía hacer matemáticas y física muy rápido. Así que me conocían, sabían, me llevaban la tarea al final del colegio y yo hacía su tarea y ellos lo presentaban y yo me ganaba un dinero. Ya confesé mi pecado después de 25 años. Eso es lo que hacen. Es presentar a sí mismo sus dones, sus talentos, lo que han logrado, lo que tienen alrededor, todo lo bueno que disfrutan, como si proveyera de ellos mismos. ¿Quién te dio la inteligencia que tienes? ¿Quién te dio la salud que tienes? ¿Quién te permitió nacer en la familia en la que naciste? ¿Quién te dio el dinero y las habilidades para trabajar y para producir? ¿Por qué es que naciste inteligente y no con retardo? ¿Por qué es que tus padres fueron buenos y no malos? ¿Por qué es que naciste aquí y no allá? Todos esos eventos es la manifestación de Dios. Y el hombre necio niega a Dios y toma crédito. Yo lo he hecho, yo soy el Señor de mi propia vida, yo soy el capitán de mi destino, mira todo lo que yo he logrado. Necio. Necio. Su necio corazón fue entenebrecido. Una visión distorsionada de Dios nos lleva a un entendimiento distorsionado del hombre. No podemos comprendernos correctamente lo que somos o cómo debemos relacionarnos sin tener un estándar objetivo de Dios. ¿Cómo se explica el concepto de bondad si no podemos explicar el concepto de maldad? ¿Cómo explicamos el concepto de fidelidad sin referirnos a un concepto de infidelidad? ¿Cómo explicamos qué es una bala si no explicamos qué es un arma? ¿Cómo le explicamos la belleza de una pintura a un hombre ciego? ¿Cómo podemos tener una noción de lo que somos como hombres y mujeres sin Dios? Nos reducimos simplemente a animales. Y esto se evidencia de diferentes maneras, pero principalmente comienza a afectar en la parte sexual. Un incorrecto entendimiento de Dios lleva a un incorrecto entendimiento del ser humano, a una concepción puramente animalística del hombre y del sexo creado para el matrimonio y por el matrimonio simplemente como una función vital. Y esta es la primera evidencia de la ira de Dios. Se remueve Dios y simplemente me defino a mí mismo. ¿Por qué no practicar la eutanasia si no colabora nada en la sociedad? Una concepción netamente utilitarianista.
el valor que tú tienes es por lo que aportas. ¿Por qué no abortar a los infantes con síndrome de Down? A fin de cuentas, ¿qué beneficio traen? ¿Por qué no deshacernos de los ancianos si ya terminaron su labor productiva y le cuestan al gobierno? Netamente una visión utilitarianista, una concepción errónea del sexo, trae como consecuencia una concepción errónea del matrimonio. En Inglaterra se pasó una ley en 1978 que básicamente permitía a las personas divorciarse por no causa. Simplemente tú ibas y te divorciabas, si querías, por mutuo acuerdo. No tenía que haber ninguna justificación. ¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué tiene que ser entre un hombre y una mujer? ¿Por qué no entre dos mujeres y un hombre? ¿Por qué no entre dos hombres? ¿Por qué no entre dos mujeres? Cuando no hay algo objetivo que trascienda, entonces, ¿qué sentido tiene el matrimonio? ¿Por qué no lo redefinimos? ¿Por qué uno no se puede casar consigo mismo? ¿O por qué no me puedo casar con un árbol? ¿O por qué no me puedo casar con un conejo? ¿Qué es el matrimonio a fin de cuentas sino un acuerdo? Una vez que usted quita a Dios, lo único que queda es tinieblas y un completo caos en la sociedad. Pero no termina ahí. Si usted quita a Dios de la imagen, esto lleva también a una mala concepción entre el hombre y lo creado. En lugar de ser mayordomos de la creación, nos lleva a destruir la creación. En lugar de ser mayordomos de los animales, elevamos los animales al nivel del hombre, humanizamos a los animales o nos volvemos animales nosotros mismos. No sé si es lo mismo aquí, pero es común cada vez más en algunos países de Europa que la gente no tiene hijos y en lugar de eso tiene perros. Y tienen estos perros chiquitos y les llaman a estos perros sus hijos. Y tratan a estos perros como si fueran seres humanos. Se hizo una investigación, no recuerdo en este momento la cita, pero se le preguntaron a una persona, ¿quién salvaría en un incendio? ¿A un ser humano o a su perro? La mayoría de personas respondieron a su perro. No hay una diferencia entre los animales y el ser humano. Cada vez más tendemos a elevar a los animales como si fuéramos como nosotros. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que nosotros nos hemos convertido en animales. Creo que esto está detrás de algunos que proponen el movimiento vegetariano, por ejemplo, que está muy fuerte en esta concepción antropológica de lo que es el hombre y cómo se relaciona con los animales. Y eso está directamente relacionado con cómo nos relacionamos con Dios. Pablo sigue hablando que este conocimiento que el hombre ha negado es común a todo el hombre. A veces es llamado revelación general. Es común a todos los seres humanos, disponibles en todo tiempo, a todo ser humano. Es, en segundo lugar, natural, porque se conoce a través del orden creado y no necesariamente a través de las Escrituras, y está presente en todo tiempo. El hombre conoce a Dios. Quizá me estarán diciendo algunos, pero, pastor, hermano, en Gálatas 4:8 y en 1 Tesalonicenses 4:5, segunda, etcétera, dicen que la gente no conoce a Dios. Pero ¿cómo aquí estás diciendo que Pablo dice que ellos conocen a Dios y por lo cual no tienen excusa? ¿Es una contradicción? ¿Cómo en algunos pasajes dice que no conocen a Dios, pero acá dice que conocen a Dios? Pablo se equivocó. No, es que está hablando de dos tipos de conocimiento de Dios. En los pasajes mencionados anteriormente, como Gálatas, 1 Tesalonicenses, está hablando de un conocimiento salvífico de Dios. Conocer a Dios como Redentor y Señor, existencialmente.
Este era el conocimiento que no tenían los fariseos, por ejemplo, o los demonios que no conocen a Dios. Pero hay un sentido general en el que todo el ser humano, como ya se vio, conocen a Dios. Pablo continúa la argumentación. No le dieron gracias, no le adoraron como a Dios. Juan Calvino dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos. No podemos no adorar. Si tú estás aquí en esta mañana, el día de hoy tú estás adorando algo. Algunos adoran a Dios y otros se adoran a sí mismos. La pregunta no es si estás adorando o no. La verdadera pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu adoración? Hay una relación muy cercana entre la adoración, el amor y el placer. Son conceptos interrelacionados, distintos, pero interrelacionados. Adoraremos aquello que amamos y amaremos aquello que nos hace sentir bien. Adoramos aquello que nos da placer. La Confesión de Westminster 1.1 dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. En otras palabras, la manera como glorificamos a Dios está directamente relacionada con el gozo o el placer que tengamos en Dios. Esto ha sido distorsionado por algunos teólogos para decir, bueno, entonces, mira, la Confesión de Fe de Westminster dice que glorificamos a Dios por disfrutar de Dios. Amén, amén. Entonces el domingo en la mañana voy a glorificar a Dios y disfrutar de Él por ir a jugar golf, en lugar de ir a la iglesia. Mira, me estoy deleitando en Dios y lo estoy glorificando. O mire, puedo glorificar a Dios por deleitarme en Él en lugar de ir a la iglesia por ir a Starbucks y ver el partido de fútbol. ¿Cuál es el problema? Si me estoy deleitando en Dios y le estoy glorificando. No, es que no han leído el resto de la confesión. Porque el resto del catecismo explica las maneras como nos gozamos en Dios. Nos gozamos en Dios y explica a través del arrepentimiento, a través de la adoración, a través del servicio en la iglesia local. Hay una serie de maneras como nos gozamos en Dios. Este concepto es cierto, Dios se glorifica en nosotros cuando disfrutamos de Él, y este disfrutar de Él está relacionado con una serie de conceptos que implican toda la vida en la iglesia y fuera de la iglesia. Adoramos a dioses menores. ¿Qué amas en esta mañana? ¿Qué es lo que amas supremamente? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Qué te hace alegre? ¿Qué te hace triste? ¿Por qué estás viviendo el día de hoy? El amor y la adoración están relacionadas intrínsecamente. Mientras más amamos algo, más va a ser nuestro deseo de adorarlo. La verdadera medida de nuestra adoración se mide por nuestro deseo del amor hacia el objeto de la adoración. Sacrificamos por aquello que amamos y amamos aquello que estamos dispuestos a sacrificar. Un hombre ama el dinero y da su vida trabajando por el dinero, a fin de tener dinero, porque el dinero le da estatus. Porque ama el estatus, porque se ama a sí mismo supremamente. Un hombre ama a una prostituta, no por lo que ella es, sino por lo que le hace sentir bien. Ama su propio placer. Y sacrificamos nuestro dinero o nuestro tiempo por el objeto de nuestro amor.
Déjame ponerte una ilustración. Yo tengo mi esposa y 2 niños pequeños. Imagine que el doctor me llama y me dice, señor, su esposa está en el hospital y va a morir, a menos que hagamos una operación de emergencia. Y para esta operación de emergencia necesitamos $20,000. Bueno, $20,000 es mucho dinero, pero es mi esposa. Bueno, podemos hipotecar la casa, pero lo más importante es salvar la vida. Supongamos que cambia la pregunta y me dice, Señor, en este sentido lo que necesitamos es algo más allá del dinero, un donante de un riñón. ¿Estaría usted dispuesto a donar un riñón por su esposa? Ya ahora cambia porque es algo que toca las fibras mismas de nuestro cuerpo. ¿Y qué si la donación es del corazón? Señor, necesitamos un donante del corazón a fin de que ella viva. Ahora ya toca nuestro propio ser. Pero mientras más amemos, más sacrificamos por el objeto de nuestro amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes ven este concepto intrínsecamente ligado en las Escrituras: amor, sacrificio y adoración. Los idólatras se aman a sí mismos y la prueba, la evidencia de esto se mira en la manera como sacrifican primariamente por ellos mismos. Pero el cristiano, la prueba de su amor y de su adoración a Dios se muestra por el sacrificio que hace en alabanza a Dios. No un sacrificio legalista, un sacrificio en amor, en deleite. Cuando leas las Escrituras, hermanos, joven, varón, especialmente varones, es fácil ser cautivado por la belleza de alguien, de una señorita. Lo que nos cautiva a nuestros ojos, a menos que sea Cristo, va a ser cautivado por algo más. Cuando estés leyendo tu Biblia, ora: Dios, ayúdame a amar a Cristo, que Él sea bello ante mis ojos. Y por último termina con una imagen muy triste de la sociedad: el juicio de Dios. Pablo describe en los versos 24 al 32 3 ciclos de juicio. Cada uno es similar al anterior, pero cada uno es peor que el anterior. En primer lugar, versos 21 al 24, Dios revela sus atributos en la creación y el hombre los rechaza. El juicio de Dios es dejarlos. En el segundo lugar, ellos son dejados por Dios y hacen ídolos. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Dejarlos aún más. En tercer lugar, ellos siguen los deseos de su corazón, versos 28 al 31, y caen en toda clase de inmoralidad sexual, pasiones desordenadas, una mente depravada y la destrucción de la sociedad. Vemos que no solamente aprueban, sino que se complacen en el pecado. Si el día de hoy todavía escuchas la voz de Dios, todavía algo en tu conciencia te dice que estás pecando, no lo tomes por sentado, porque esa poca luz, esa luz que todavía tienes, a no ser que respondas en arrepentimiento, el juicio de Dios sobre tu persona va a ser dejarte. Y vas a venir a la iglesia, vas a escuchar sermones y ya tu corazón no se va a mover. Vas a escuchar sermones de la palabra de Dios y ya no va a haber una pizca de arrepentimiento, porque el juicio de Dios ha caído y ya no hay nada. Y Dios te deja. El juicio de Dios es dejarte a ti mismo para que persigas los propios deseos de tu corazón y te vuelvas Dios en ti mismo.
Ese es el juicio de Dios. Dejarte. Y si aún tú sientes algo en esta mañana, si aún hay un ápice de arrepentimiento, si aún Dios te pica la conciencia por ese pecado que tú sabes que estás cometiendo, con tus ojos, con tu cuerpo, con tu mente, no cierres tu corazón, amado hermano, hermana, amigo. No lo cierres, porque ese todavía es la misericordia de Dios. Pero un día, si tú lo sigues negando, Él te va a dejar. Mira, camina por las calles de Nueva York, camina por las calles de Europa, de París, de Londres, de aquellos centros donde habían predicadores grandes, y miren lo que se han convertido. ¿Tú crees que eres mejor que ellos? No lo eres. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas los corazones. El juicio de Dios se manifiesta en la sociedad por dejarlos a sus propios deseos. Salmos 135, 15 al 18. Los ídolos de la nación son oro y plata, y el trabajo de sus manos. Aquellos que los fabrican se convertirán en ellos. Hacemos ídolos y nos volvemos como los ídolos que hacemos. John Owen, el famoso predicador, quien yo sé que todos ustedes saben para ahora quién es. John Owen escribió varios tratados sobre la mortificación del pecado. Y una de sus frases más icónicas es: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Yo no creo que haya un hombre que se haya casado y el día de su boda se haya puesto el anillo al dedo y dijo: los votos matrimoniales, yo me comprometo contigo, mi esposa, y en 5 años de ahora voy a serte infiel y voy a cometer adulterio. Yo no creo que haya un hombre que jamás haya dicho eso en sus votos. ¿Y por qué hay tantos hombres y mujeres adúlteros? No comienza con algo grande, comienza por algo pequeño. La foto que ves en Facebook, en Instagram, el café que te tomas, el mensaje que respondes. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, tu vida misma termina en ruinas. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Creo que hay una lección que aprendemos de estos pasajes y estos versos. Yo casi tengo 40 años. Para muchos soy un viejo, para muchos un joven. Depende de quién lo diga. Pero en mi propia vida, en estos 20 años o 25 años, he podido ver cambios profundos. Yo no sé qué es lo que ocurra en 40 años de ahora. Cojo a mis hijos en mis manos y pienso: Señor, ¿qué futuro les espera a estos pequeños en este mundo? ¿Qué futuro les espera a estos niñitos en este mundo tan malo en el que vivimos? En esta congregación y en este auditorio hay pastores. Y yo quisiera animarte que no esperes a 20 años de ahora o pienses o tomes por sentado la luz que aún tenemos en Latinoamérica, porque aún tenemos más luz en algunos de estos puntos que los países europeos. No lo tomes por sentado, no cometas su mismo error. Esfuérzate para que en la poca vida que te queda, o mucha vida, podamos dejarle a nuestros hijos una iglesia más pura de la que heredamos. Que esa sea mi oración por ti y por mí. Y que nos gastemos el día de hoy hasta que muramos por esto. Y muramos y vayamos como David,
quien sirvió a su generación y se fue con Dios. Oremos. Señor, gracias por las palabras inspiradas por tu Espíritu. Padre, yo te pido que si a alguien aquí tú le has picado la conciencia, oh Dios, por favor, que responda a tu palabra. Por favor, ten misericordia de esta persona. Padre, yo te pido que si algún pastor o líder aquí ha escuchado tu palabra, que tú le abras los ojos al pasado, al futuro y el momento crítico en el que vivimos. Ayúdanos, Señor, a despertar. Y gracias por el regalo del Espíritu Santo dado para la edificación de tu iglesia, que podamos conocer el poder de Cristo y de su resurrección. Amén.